Shabbat Shalom. Le ponemos un poquito de volumen, mi hermano, por favor. ¿Cómo estamos, familia? Bien bendecidos. En elevación. En conexión. ¿Estudiando? ¿Preparándose? Me da mucho gusto verles, guerreros, guerreras. Esta es una asamblea constituida guerrera. No es fácil ser un guerrero eficiente, ¿verdad? No es fácil entrar a esa cofradía a la cual Mashiach nos ha ingresado. Puso en nuestras manos un poder. Y ese poder hay que desarrollarlo y hay que usarlo. El mensaje de hoy es muy interesante porque no sabes cómo te va a abrir la mente. Por buen tiempo hemos estado estudiando la esclavitud y la confusión. Paralelamente estamos hablando del espíritu de la esclavitud y el espíritu de Babilonia. Sí, Egipto, Babilonia. Hoy vamos a empezar nuestro estudio con un concepto muy interesante que hace más de 5 meses yo ya lo platiqué contigo y hablamos un poquito, sin entrar a profundidad, acerca del príncipe de Persia. ¿Sí? Sarparás, príncipe de Persia, Sarparás en hebreo, Sarparás, príncipe de Persia. Y platicamos un poquito lo que hace, cómo trabaja y todo. Pero las próximas semanas, si Hashem lo permite, vamos a empezar a desbaratar, a desmenuzar este espíritu para que veas cómo trabaja. Y déjame decirte, de los 5 espíritus que vamos a estudiar, es el más sutil, el que pasa más desapercibido de todos, por eso es muy efectivo en su trabajo. Y hablar de Persia es hablar de Daniel. Hablar de Persia es hablar de Satanás. Hablar de Persia es hablar simultáneamente, porque es imposible separarlos, de confusión y de esclavitud. Sin embargo, Persia propone una estrategia distinta a Egipto, Mizraim. Mientras Egipto esclaviza, Persia ministra en la vida de la persona cautiverio. Y no es lo mismo esclavitud a cautiverio. El cautiverio parece libertad, pero no lo es. Y es increíble la operación de Persia en la vida de una persona, que te vas a sorprender cuando vayamos desmenuzando esta enseñanza. Y vas a ver cómo poco a poquito va a empezar a caerte la revelación en tu vida y vas a decir, caray, y caray. Porque tiene 2 áreas de trabajo Persia. Hay una cautividad en el mundo espiritual y hay un trabajo en el mundo visible. Y vas a aprender a identificar y te vas a dar cuenta si en tu vida ha habido problemas en los que no avanzas, ha habido situaciones que no progresan, ha habido situaciones que están estancadas, situaciones que planeaste alcanzar y no lograste alcanzarlo, y similares. Yo creo que todos hemos pasado por ellas, y es natural y es normal cuando decides avanzar. Sin embargo, cuando la situación permanece ahí, algo no anda bien. Si tú te revisas, si tú te analizas y dices, es que yo estoy bien, estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no salgo del atolladero? ¿Por qué no salgo del atascadero? ¿Por qué no hay prosperidad? ¿Por qué no hay avance en estas áreas de mi vida? Es que tengo atadura, es que tengo ligadura. Va. ¿Pero de qué naturaleza son? ¿Son ataduras de esclavitud o ataduras de cautiverio? Porque el tratamiento es distinto.
¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver y vas a conocer más a profundidad a este espíritu impuro que, ojo, por la manera en la que opera, es de los más poderosos. Es de los más poderosos. Así como, fíjate bien, en 3 semanas vimos algo muy importante. Así como es en los cielos, es en la tierra. Así como es en lo invisible, es en lo visible. Hay contrapartes. Y hablamos que el enemigo desarrolla, crea, inventa y materializa paralelismos a lo que Dios hace, crea, inventa, ¿sí? Entonces Satanás hace copias malas. Y así como el Eterno tiene una estructura, una organización espiritual con la cual Él incide en la existencia, en la creación, también Satanás. Y así como Satanás copia todo lo del Señor, también copia estructuras. Y ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el brazo derecho del Eterno en la guerra? ¿Quién es el general? Micayahu. Él es el general. Él es el que está al frente de la estructura de guerra que hay en lo invisible. Bueno, Satanás también tiene uno. También tiene un sayo. También tiene un principal que dirige sus tropas. Se llama Persia. Pero cuando se enfrentan Micayahu y Persia, ¿quién gana? Por ahí va la solución. Hashem me nos bendiga. Y en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, damos inicio a esta asamblea en la cual nos hemos reunido en su santo y bendito nombre. La mesa del Eterno está lista, servida con el mejor aceite, el mejor vino shabático, el mejor pan, para que los hijos de Hashem vengan a comer, beban, coman, se sacien, crezcan, se nutran y trabajen. Hashem me nos bendiga y vamos a darle un aplauso al Creador. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a la mesa. La mesa está servida. La bondad y la misericordia de Dios está con nosotros, con cada uno de nosotros, porque hoy ha permitido que estén aquí, que vengan a recibir de ese buen pan, de ese buen aceite, de esa palabra que el Eterno, esa sabiduría que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Y nos levantamos en la mañana muchas de las veces. Lo primero que pensamos es en los compromisos que tengo para ese día. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué voy a almorzar? Ya quiero un cafecito porque se antoja, está rico. Y nos olvidamos a veces por completo del Eterno. No ponemos en sus manos lo que queremos hacer para ese día. Nos olvidamos de Él y no lo tomamos en cuenta y salimos incluso a la calle sin haber orado a Dios, haberle pedido que cuando menos cuide de nuestro camino y nos acompañe en ese día en lo que vayamos a emprender. Entonces corremos el riesgo de que algo, pues hasta en lo más simple nos suceda, por no haber puesto en manos del Eterno ese día, las cosas que vamos a hacer para ese día, y lo dejamos en segundo lugar. Es más, a veces nos acordamos de Él porque salimos afanados, preocupados, angustiados, temerosos, y sobre todo pensando en qué compromisos tengo para ese día, qué voy a hacer para ese día. El apóstol Santiago en el capítulo 4 menciona a unas personas que decían que estaban planeando, programando sus actividades, que se pensaban ir a cierta ciudad, iban a hacer negocios, iban a emprender un negocio e iban a obtener ganancias. Decían, vayamos, hagamos a tal lugar, vamos a estar, incluso planeaban el tiempo que iban a estar en ese lugar y las ganancias que ellos iban a obtener.
Pero en el capítulo 14, el apóstol Santiago dice lo siguiente: cuando no sabes lo que será mañana, dice, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mis hermanos, el Eterno a veces acorta los días a quienes Él considera en su voluntad disminuir sus años y mandarlo a dormir. Entonces salimos pensando en que tenemos mucho tiempo todavía por vivir, y bueno, realmente sí y a la vez no, porque así como el Eterno dio, también va a quitar, y quita conforme a su voluntad, conforme a lo que a esa persona tiene destinado y cree que en un momento dado se pueda perder, porque por alguna razón le quita el tiempo, le disminuye sus días. Entonces, lo que debemos hacer es, antes que todo, poner nuestras manos en las manos del Eterno, en su voluntad, todo aquello que vayamos a emprender. No dejemos de lado nada. En lo más sencillo, en lo más simple, no dejemos nada sin considerar al Eterno. Lo que vayamos a hacer, lo que tengamos planeado, ponerlo en sus manos, que Él sea quien dirija lo que vayamos a hacer en ese día o de entre un año, porque incluso la vida nos puede cambiar en un segundo, ¿sí? O sea, ahorita estamos, no sabemos lo que nos espera allá afuera, Entonces, igual podemos irnos a dormir y no despertar al día siguiente. ¿Por qué? Porque el Eterno en su voluntad así lo decidió. Entonces, mis hermanos, somos responsables de usar sabiamente lo que el Creador nos da, aun si no tenemos certeza del tiempo. De lo que sí estamos seguros es justamente de la muerte. Todos estamos seguros que en un momento vamos a morir. Y qué más quisiéramos tener también certeza en la vida eterna, que el Eterno nos tenga inscritos en el libro de la vida para tener esa seguridad de que vamos a vivir eternamente con Él. Reconocer la incertidumbre del futuro nos enseña a confiar en Dios y a valorar este momento. Entonces, mis hermanos, el Salmo 103 dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no conocerá más. La vida es un pensamiento, mis hermanos, la vida es tan fugaz, la vida es como la neblina, como dice el apóstol Santiago. Entonces tenemos que aprender a poner en manos del Eterno nuestra propia vida, porque Él es quien da y quita. Entonces Él es quien debe dirigir nuestras vidas. No olvidarnos de que cualquier plan que hagamos, cualquier pretensión que tengamos para hacer las cosas, tenemos que tomarlo en cuenta a Él. Antes que nosotros mismos, Él debe estar en nuestros planes. Entonces, mis hermanos, hoy estamos aquí porque Él así ha querido, porque ha sido su misericordia, porque su bondad está con nosotros, como les dije al principio. Les ha permitido que hoy vengan a escuchar su sabiduría, el conocimiento de su palabra, para que enriquezcan sus vidas y prospere esa semilla en su alma, en sus vidas, en sus familias. Gracia y paz para ustedes, mis hermanos, y vamos a hacer oración de inicio, y si gustan cerrar sus ojos y levantar sus manos, por favor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está ese corazón? Agradecidos. Exactamente. Agradezcamos. Demos gracias al Eterno. Todos tenemos batallas, familia. Todos. No hay una sola persona en restauración que no tengamos batallas. De hecho, por eso estamos en restauración. Porque por mucho tiempo nos dejamos. Por mucho tiempo estuvimos perdiendo. Por mucho tiempo estuvimos descuidados. Pero cuando ya abrimos los ojos y entendemos que tenemos que despertarnos, la lucha es constante. La lucha interna y la lucha externa. Pero hay victoria para quienes luchamos
con las alianzas correctas, las estrategias correctas y en el tiempo correcto. En el tiempo correcto. Cuando entres en batalla contra tus enemigos y Yahweh tu Elohim los entregue en tus manos. Eso dice la Torah. Cuando entres en guerra, en batalla, hay tiempos. Los profetas escriben también acerca de Daniel. Y en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David dormía. David paseaba en su castillo y se levantaba tarde. Y por la tarde se levantó y paseaba por los atrios cuando de repente vio a una mujer. ¿Qué andaba haciendo? Ocioso, confiado, en lugar de andar en la guerra. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, cuando entres a la guerra, cuando salgas a la guerra y Yahweh entregue a tus enemigos en tus manos, eso está bien, ¿verdad? Todos queremos entrar a esa tierra donde hay paz, donde hay equilibrio, donde hay gozo, pero hay que pelear por ella. Cuando entres a la tierra, esa es otra. Cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim juró a tus padres darte en herencia, cuando tomes posesión de ella, pues para tomar posesión de ella tienes que pelear. Así que no hay victoria sin librar batallas. Y a la gente se le está enseñando victoria sin decirles que hay que pelear por ellas. Es un fraude. Tienes que pelear. Y para pelear necesitas entrenamiento, necesitas preparación, necesitas guía, necesitas ejército, necesitas equipo, necesitas táctica. No puedes entrar a pelear así. Nosotros que ya hemos entendido que tenemos que entrar al campo de batalla por nuestras bendiciones, que tenemos que entrar a la guerra, que no podemos estarnos haciendo el que no pasa nada, el que no ocurre nada. No, la vida va caminando, el tiempo va caminando, las cosas van avanzando, el enemigo avanza y nosotros tenemos que ir más rápido, tenemos que despertar, familia. Así que los que ya despertamos, Baruch Hashem, agradecemos al Eterno y pidamos en forma de gratitud. Esa es una pieza de guerra espiritual. Estamos invocando coberturas debajo de sus alas, confiados en que Él no nos va a abandonar. Protección, coberturas. Mis amados hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios, mandando la señal en que creemos. Shema Israel. Escucha, oh Israel. Yahweh nuestro Elohim. Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las hablarás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano, las pondrás como frontal entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa. Amén. 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 Qué hermosa alabanza levantamos. Todas son hermosas, pero hoy en particular sentí algo diferente. Dispón tu corazón
Dispón tu conciencia porque estamos por iniciar una secuela de enseñanzas, una secuencia de enseñanzas muy buenas. Y vas a tener revelación de cosas muy interesantes. Como te dije al principio, no es lo mismo esclavitud que cautiverio. No es lo mismo. Suena parecido. Incluso se puede usar equivocadamente como un sinónimo, pero no es así. Hay matices, hay diferencias. Y ahí es donde empieza la sutileza. La persona piensa que está experimentando una atadura de esclavitud, cuando en realidad no es así. Entonces imagina estar orando contra la esclavitud, golpeando, cuando en realidad el enemigo está camuflado, es otro el enemigo y tiene otro nombre, se llama cautiverio. La esclavitud somete, reduce, ata, inmoviliza, te deja sin derechos. No tienes derecho a nada, ni a sueldo por tu trabajo, por lo que puedas aportar. No hay sueldo, no hay derechos, no hay garantías, no hay nada, no hay respeto a la vida. Así es como trabaja el enemigo cuando ministra esclavitud en algún área de tu vida. Sin embargo, cuando el enemigo, ¿sabes quién es? Se llama Satanás, la serpiente antigua, utiliza a otro ejército, ministra cautiverio. La estancia de Israel en Egipto se le llamó esclavitud. Entraron como príncipes y terminaron como esclavos. Eso es importante entender, cómo entraron y cómo terminaron y cómo salieron. ¿Sí? A ver, entraron como príncipes, se posicionaron como príncipes, terminaron como esclavos y salieron como esclavos libres. ¿Por qué digo esclavo libre? ¿No es una incongruencia? No, porque eran libres pero con mente de esclavo. Eran libres con mente de esclavo. Veían su mundo como si estuvieran esclavos, como si estuvieran atados. La Torá fue para que adquirieran la cultura de la libertad mental, emocional, espacial, geográfica, espiritual. En todas las áreas se logró de alguna manera. Sin embargo, el cautiverio opera de una manera muy interesante porque el cautiverio te da derechos. El cautiverio te da espacio. El cautiverio te da, sí, algunas obligaciones. El cautiverio te hace pensar que eres libre, pero no eres libre. ¿Cómo ves? El cautiverio te hace pensar que eres libre, pero no eres libre. ¿Por qué te hace pensar que eres libre cuando hay alrededor muros que no te permiten avanzar? Por las concesiones que hay, por los derechos que hay, por ciertas garantías que hay. Entonces la persona piensa que es libre cuando no lo es, y así es el caso de la iglesia moderna. Piensan que son libres y están pero hasta el tronco de cautiverio. Ya no voy a hablar de esclavitud porque ya hablamos de eso bastante. Ahora quiero centrarme en el tema del cautiverio, cómo se manifiesta en tu vida, cómo afecta. Ahorita ya te di el grueso de la enseñanza. Estamos en la enseñanza 179 de Comprendiendo el Evangelio. Las palabras que nuestro Salvador Yeshua habló nos dan mucha revelación acerca de cómo trabaja Satanás en algunos aspectos. Y él dijo algo muy importante: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y el título natural que publicamos fue: una vida obstruida es una vida sin progreso. Estas palabras las dijo Yeshua porque estaba un debate muy importante ahí, porque le decían que él servía a Belcebú, ¿sí? Y que él por Belcebú echaba demonios fuera. Sin embargo, Yeshua, defendiéndose, dijo: a ver, un reino dividido no puede prevalecer. En otras palabras, ¿ustedes creen que Satanás hace guerra consigo mismo? ¿Ustedes creen eso? Pues ¿saben qué? No es así. Al contrario, hace como que se divide
pero él sigue trabajando en la destrucción, en el robo y en la calamidad. Y te hace pensar que está dividido, que está fraccionado, que está dividido en grupos entre sí, pero no, se divide en grupos para atacar mejor. Hoy vas a tener una clase de guerra espiritual maravillosa, ¿sí? Entonces vamos a quedarnos con esas frases de nuestro Salvador que vamos a retomar en unos momentos más y vamos a retornar con Daniel. Daniel, él vivió una época muy interesante. De jovencito, junto con sus 3 camaradas, es llevado a Babilonia. Sí, en el gobierno de Nabucodonosor, ya lo analizamos, pero resulta que él y su equipo se posicionó como el segundo de Nabucodonosor, del rey. A su vez, el hombre de mayor confianza, pero también el segundo al mando. Era el jefe de sus asesores. Él estaba por encima de los brujos, de los hechiceros, de los necromancios, de toda esa gente, de todos los políticos. Él estaba por encima de todos ellos y tenía un lugar muy especial, ojo, en el corazón del rey. Se trajeron fíjense lo curioso, se trajeron a Israel, los sacaron de Israel y los trajeron a Babilonia. Pero ¿qué hicieron de Israel? Destruyeron el templo, destruyeron las casas, destruyeron todo y se llevaron a todo el pueblo de Israel cautivos, porque en la estancia en Babilonia Israel no padeció esclavitud, vivían bien así como tú y como yo, se le rendía tributo al rey Nabucodonosor y había holgura, había prosperidad, todo estaba muy bien. Incluso durante la destrucción del templo se perdieron los rollos de la Torá, ¿sí? Se perdió el arca y una calamidad tremenda. Pero con esa paz y esa tranquilidad de la cual gozaba Israel en su cautiverio, ¿ya entienden la diferencia entre cautiverio y esclavitud? No los usaron de albañiles sin sueldo, pues. Entonces, ellos desarrollaron el Talmud, ¿sí? Y el Talmud, por inspiración divina, ellos escribieron el cómo cumplir la Torah. La Torah es el qué, el Talmud es el cómo. Eso es muy importante entender. Entonces tuvieron la paz y la tranquilidad como para hacer que la cultura del cielo prevaleciera en el pueblo de Israel en su cautiverio. ¿Por qué? Porque las condiciones sociales, económicas y de cultura lo permitía. Sin embargo, en la esclavitud no era posible. No era posible estudiar, no era posible dormir, no era posible descansar, no era posible pensar, nada, no era posible nada. Por eso fueron asimilados rápidamente por los egipcios. Pero en Babilonia no, en Babilonia hubo una aparente libertad para vivir como ellos quisieran bajo el gobierno y el señorío de Nabucodonosor. Ok, primer asunto que tenemos que poner atención. ¿Conformes? No porque les destruyeron el templo, no porque no estaban en su patria, no porque no estaban rindiendo el tributo a quien debían de tributar. Pues bien, eventualmente emerge un reino que se llama el reino persa, que después de estar sometido al imperio de los medos son vencidos por los persas y hacen alianza y se vuelven un solo reino sin perder la particularidad, el reino medo como tal, pero estaban unidos con los persas. Entonces los persas deciden lanzarse a conquistar el mundo. El imperio persa es el segundo más grande después de Roma. En alcance, antes de Roma, el imperio persa, familia, era el imperio más grande y más poderoso. Sometió a Egipto, escuchen, sometió a Egipto, sometió a Babilonia, y es cuando hay un cambio de rey, un cambio de gobierno, un cambio de partido político, un cambio de directriz. Pero ojo, lo interesante es que el rey persa o el rey medo persa cambió los poderes de su gobierno. Desde Persia se lo llevó a Babilonia. Eso te está diciendo mucho. ¿Sabes por qué? Porque requería de Babilonia para gobernar mejor. ¿Vas entendiendo la revelación o no? Es decir, Persia, para poder tener éxito en su empresa,
necesita la confusión. Y si es necesario, el uso de la fuerza para someter y esclavizar. Dale un aplauso al Creador. Pues bien, la vez anterior que hablamos de Persia, Parás, ¿sí? Hablamos que él lo que ministra es bloqueo. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Bueno, si estudiaste sí te acuerdas. Bloqueo, obstrucción, oposición, resistencia. Pues bien, viene esa nueva forma de gobernar al mundo, a aquella civilización, a aquella generación, y a Daniel le tocó la transición de poderes. Es decir, Daniel estaba trabajando para el que confunde y tenía un lugar de privilegio sin igual. Sin embargo, cuando vienen los reyes persas, conservó su posición, porque los reyes persas eran más benévolos aún que el rey Nabucodonosor con las culturas y las naciones conquistadas, permitiéndoles ejercer su cultura, su religión, conservar sus deidades. Es decir, no era destructor, era muy sabio. Él gobernaba con cierto grado de democracia. Sin embargo, el dominio prevalecía sobre toda esa región, sobre todo su imperio. Entonces resulta que el rey persa cambia los poderes desde Persia hacia Babilonia y se establece y conoce a Daniel, y Daniel es recomendado. Increíble. Entonces resulta que Daniel pues conoció y continuó con su posición política y como asesor de los reyes persas durante 3 reyes más, los Ciros y los Daríos. Ahora, aquí viene lo interesante y hay que ponerle lupa, porque esto es importante. Yo te dije la vez anterior que Persia obstruye y bloquea y no te deja avanzar, no te deja prosperar. ¿Estamos? Bien, pero resulta que la vida espiritual de Daniel era una vida perfecta, porque no pusimos la lupa ahí, ahora vamos a ponerla. Si Persia bloquea y obstruye, ¿por qué no bloqueó y obstruyó la vida espiritual de Daniel? Por el contrario, Daniel seguía privilegiado, seguía bendecido, pero en cautiverio. Ojo, seguía privilegiado, seguía bendecido, seguía prosperado, seguía enriqueciéndose, seguía teniendo poder, seguía teniendo la simpatía de los reyes, pero en cautiverio. Es decir, en realidad no era libre. Pero ocurrió un evento muy interesante. El rey persa, con el último que trabajó, Ciro le dice: oye Daniel, pues allá Nabucodonosor pues se los trajo y todo, ¿verdad? Sí, y han estado aquí muy bien. Entonces, pues resulta que anda por allá Nehemías, ¿sí? Y bueno, anda Esdras, andan muy ruidosos aquí. Entonces andan diciendo que el cautiverio ya va a terminar, que porque profetizaron por ahí, el profeta Joel. A ver, explícame. Entonces Daniel le explica la situación. Y efectivamente Daniel se lanza a la oración y empieza a platicar con el Eterno para que le revele. Y efectivamente el Eterno le manda la revelación y dice: sí, o sea, ya está, faltan 7 años, eran 70, faltan 7, entonces ya estamos en el tiempo. Bueno, para que esa revelación profética, a ver, esta sí es una revelación profética, no como las chafas esas que andan por ahí, ¿sí? La revelación profética vino a Daniel, pero después de mucho trabajo. Entonces Daniel recibe la revelación y dice: sí, ya es el tiempo. Bueno, vamos a platicar. Mira, yo, el rey Ciro, te aprecio, te quiero. Ahí está en las escrituras. Te aprecio, te quiero, eres camaradísimo mío. Voy a dejar ir a Israel. Yo lo voy a dejar ir. Anúnciale por favor a Nehemías que ya puede irse. Para esto, que antes de que ocurriera la salida de Israel, estaba ocurriendo un evento que se celebra en Purim, ¿sí? Que es cuando el rey persa quería destruir a todo el pueblo de Israel a causa de un malvado que andaba por ahí.
Pero resulta que cuando se desenvuelve este caso, ¿sí? Los profetas ya gritaban que Israel iba a salir. Sin embargo, dentro del imperio persa se estaba fraguando la destrucción del pueblo de Israel. Fíjense qué interesante. Entonces el rey Ciro dice, ¿sabes qué? Ya dile al pueblo que se vaya. Son libres, ojo, son libres. Váyanse. Y es más, ojo, es más, les doy regalitos. ¿Sí? Jerusalén estaba 4 meses a pie de ahí. Estaba 4 meses. Había asaltantes, había peligros en el camino. Dice el rey Ciro, mira, dile, escúchame bien, dile a tu pueblo que regrese a su tierra. No le dijo, vete. No le dijo, vete, lo retuvo. ¿Empiezas a ver sutilezas en esto o no? Espero que sí. Daniel, contento, se apalabra con Nehemías. ¿Y qué? ¿Te encargas del trabajo? Sí, claro que sí, vámonos. Y sale Israel de vivir en Babilonia. Se van a Jerusalén, pero se van con regalos. El rey Ciro les procuró oro, plata, madera, ingenieros y escolta hasta allá. ¡Qué buen rey, ¿no crees? ¡Qué buen rey, ¿no crees? Pero seguían dominados en su propia tierra por el imperio persa. ¿Ves la sutileza o no la ves? Tenían que seguir tributando al rey, tenían que seguir obedeciendo al rey. Y todas las provincias de todo el imperio medo-persa estaba controlado por gobernadores alternos, se llamaban sátrapas. Que hoy en la política mexicana decirle a un gobernador sátrapa es una ofensa muy grande, ¿sí? Entonces las gobernaturas en aquel entonces se les llamaba satrapías, ¿sí? Entonces es así como el rey persa Ciro logró controlar mucho mejor que los romanos todo el imperio que tenían a través de satrapías. Y seres muy importantes gobernantes llamados sátrapas. Bueno, pues ellos eran los que estaban vigilando todo el trabajo que hacían de reconstrucción del templo. Ahí es donde viene la segunda reconstrucción a mano de Nehemías. Daniel no vio la reconstrucción del templo porque Daniel quedó en confusión. Ahora, de los dos, Daniel o Israel, ¿quiénes de los dos eran libres? Ninguno. ¿Ves la sutileza? ¿Qué es mejor para gobernar? ¿El cautiverio o la esclavitud? ¿Dónde se sufre? ¿En el cautiverio o en esclavitud? ¿Y qué conviene más para mantener un gobierno estable? Un cautiverio. Entonces, a ver, parece que eres libre, pero no lo eres. Incluso Daniel, escucha, gozando de los privilegios que tenía, estuvo amenazado de muerte 2 veces por el mismo imperio. Irónico, pero así es Persia. Te hace creer una cosa que no es para mantenerte amarrado. Y cuando tú crees que estás logrando, que estás conquistando, ahí la llevo, pastor. Si no analizas bien y no identificas estas pequeñas ataduras, te va a ocurrir lo mismo que a Daniel. Los problemas tienden a volver y estarás siempre bajo amenaza. ¿Sí lo entendiste o no lo entendiste? Déjame te leo. Bueno, para que esa revelación profética llegara a Daniel, fue toda una historia, porque el espíritu de Parás, Persia, tiene 2 formas de manifestación, una invisible y la otra visible. Y en la invisible es un monstruo devorador y feroz y salvaje, pero en lo invisible es dulce, es amable, es cariñoso y te engaña. Dale un aplauso al Creador. Daniel 10 en adelante. Y aquí, una mano me tocó, porque te recuerdo, Daniel oraba el Shaharit, el Minjá y el Arbit 3 veces por día, decía.
¿sí? ¿Por qué? Porque es la costumbre. Y él hacía plegaria y tenía talit, y en su ventanal se acercaba y se volteaba hasta Jerusalén, se ponía su talit y empezaba a orar. Él era muy próspero en su vida espiritual, pero en el cautiverio. Próspero, pero en una jaula de oro. Próspero, libre, aparentemente libre, pero viviendo en el palacio al servicio de Ciro. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, estate atento a las palabras que te diré y ponte de pie. A ver, primero lo tumba y luego lo levanta. Es que están en Babilonia, acuérdate. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, tranquilo, no temas. Ojo con esto, para todos los que oramos, para todos los que pedimos, para todos los que levantamos la vista diario. Mira, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante la presencia de tu Elohim, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, ¿por bonito? ¿Por chulo? ¿Por disciplinado? Porque este hombre soltaba la palabra. Porque este hombre usaba su boca para hacer plegaria, para hacer oración, para estructurar guerra a través de su boca. A causa de tus palabras. No le dijo a causa de tus pensamientos tampoco. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ora con el pensamiento y se distraen bien fácil. No jala así. Es con la boca. La boca te la dieron para que hablaras. A causa de tus palabras yo he venido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mover fuerzas espirituales? ¿Qué hay que hacer? Hablar. Hay que hablar, porque por causa de nuestras palabras el mundo espiritual se mueve. Dale un aplauso al Eterno. Eso nos hace como Eliyahu, tisbitas, tisbe, hablar, declarar, ordenar, el que habla. Ese es Elías el tisbita. Entonces nada que, Señor, te pido que bendiga a los alumnos. No, Señor, abre la boca, ábrela, acostúmbrate, aunque estés ahí en el restaurante, donde estés en tu trabajo, abre la boca y di: Señor, Señor de los cielos, Rey de los cielos. No lo ves, pero se movilizan fuerzas, se mueven fuerzas. Bien, continúo. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Es decir, el ángel al primer día ya venía, pero surgió una fuerza espiritual más poderosa, más fuerte, ojo, y lo bloqueó. El asunto es que este ángel, este malaj, este mensajero, este diplomático del cielo, traía una revelación profética de Dios, traía la confirmación de Hashem para Daniel. Por eso le dice: el muy amado. Daniel, muy amado. El Eterno le respondió así. Escúchame, por favor, porque esto es una verdad paralela a tu vida espiritual. En el momento en que tú buscas a Hashem con corazón humilde, te humillas y entiendes que Él es el que gobierna, Él oye tus palabras. Y aquí hay algo muy importante. Ojo con esto. Todo mundo pedimos, ¿verdad? Y si pones en la balanza la cantidad de pedichera y la cantidad de gratitud, ¿para dónde se inclina la balanza? Para la pedichera. Mira, no está mal, está bien, porque es un consejo de Mashiach: pide, está bien. Pero cuando logremos equilibrar, muchas cosas buenas y mejores van a pasar. ¿Ok? Bueno, ojo con esto.
Daniel dispuso su corazón, levantó voz, pero no recibía respuesta. Sin embargo, en el mundo espiritual se estaba librando una batalla porque había una dilatación en los aires. Había cielos cerrados, los cielos estaban bloqueados, había una aduana, había un lugar que separa lo invisible de lo visible, y había una aduana, había una guerra en la frontera que divide lo visible de lo invisible. Y Daniel seguía orando por su respuesta. Él no sabía, pero allá en esa aduana había una guerra tremenda entre dos ángeles. Y lo curioso de esto es que el ángel de luz perdió la guerra. Y ahí tenemos que poner atención, porque hay verdaderamente guerra espiritual, familia, en el mundo invisible cuando tú levantas la voz, cuando tú oras, cuando tú alabas, cuando tú pides, cuando tú clamas. No lo ves, pero debes de creer por esto que te estoy leyendo, que es real. Se mueven tropas, se mueven recursos, se mueven ángeles, se mueven seres espirituales a tu favor, pero también en tu contra. ¿Quién crees que es el encargado, el asignado, el comisionado para bloquear tu trabajo espiritual? Parás. Y Parás es muy fuerte. Te lo repito, Daniel era un hombre muy disciplinado en su vida espiritual. Daniel era un muy amado de Elohim, era muy cercano a Elohim. Y él lo que le pedía, el Eterno le respondía. Estaba bendecidísimo. ¿Cómo es posible que ante una cosa tan pequeña comparado con todo lo que ha recibido del Eterno hasta ese momento fuera bloqueado? Ahí es donde ponemos la lupa. ¿Cómo es posible que tantas peticiones atendidas, una tan simple que solamente era una confirmación, fuera bloqueada? ¿Cómo es posible? Ojo con esto. Parás no desea que el pueblo de Elohim acceda a la revelación profética. Mucho menos sostengamos una comunicación con Hashem, en donde la comunicación, cuando fluya, tú recibas revelación, tú recibas información muy específica. Ahora sí, me voy a la balanza. La balanza está llena de pedichera, ¿sí? Acá. Y menos gratitud, ok. Y siempre pedimos salud, prosperidad, economía, finanzas, viajes, sueños, anhelos, soluciones a los problemas. Pero muy pocos pedimos información específica, es decir, revelación. Señor, revélame qué es lo que está pasando. Muy pocos piden eso. ¿O tú lo pides todos los días? Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué está pasando con esto? Señor, porque cuando empiezas a entrar a esa forma de petición, se requiere revelación profética. Se requiere un tipo de información que te va a dar a ti luz para accionar en lo material, porque todo lo que estás viviendo hoy, todo lo que está aconteciendo en tu vida hoy, tanto bueno como adverso, primero tiene lugar allá en lo invisible. Satanás, el demonio, la serpiente, conoce los tiempos proféticos tuyos. Dios también. Y no puede ser que siendo tuyos no los conozcas tú. Por eso, si tú no haces guerra, si tú no oras y si tú no insistes, y más aún, si no te interesa saber las cosas ocultas que dan soporte a lo que te acontece el día de hoy y deseas solucionar o deseas largar de tu vida, mucho menos
y Satanás y Parás, Persia, encantados de seguir bloqueando, obstruyendo, deteniendo y resistiendo a tu oración para que tú no conozcas las verdades que están ocultas y que te pueden llevar a la liberación de tu problema. Dale un aplauso al Creador. Es que yo voy a donde está el profeta y el apóstol ungidos. No les creas a esos. Métete tú a la presencia de Elohim y pide revelación. Pide, insiste. No necesitas ir ni a la... ¿sí? Ni al Walter, ni con la bruja, ni con doña no sé quién, que con la que soba. Nada de eso necesitas. Necesitas entrar a la presencia de Elohim y empezar a ametrallar a Persia para que suelte. Pero si tú no haces la parte visible allá arriba, no va a haber guerra a tu favor. ¿Cómo ves? Continúo. Pero he aquí Micayahu. Ahí está, ahí apareció. ¿Quién es Micayahu? El príncipe de las fuerzas espirituales de Elohim. Él está al mando. Entonces quiero que entiendas esto. No vino un contingente, no vino otro ángel, ni tampoco vino todo un ejército. Tuvo que venir un solo ángel. Rangos, jerarquías, poder. ¿Lo entiendes? Y todo esto se movió por las palabras de Daniel. Es entonces cuando viene Micayahu, y mira cómo lo describe Daniel. Uno de los príncipes, quiere decir que hay más, ¿ok? Hay más. Uno de los príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Es decir, no fue derrotado, fue hecho a un lado, pero el ángel regresa, porque tienen que someter a Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Esto es crucial entender, porque lo que te estoy diciendo, te estoy leyendo la secuencia de ataque de Satanás para tu vida. Las dificultades, los problemas, las privaciones y toda clase de sufrimiento que tengas en tu vida no es obra de la casualidad. Sí, mucho tienes tú que ver. Pero cuando tú no tienes nada que ver y estás en la corrección y eso continúa, quiere decir que eso viene de otro lado. Y tienes que empezar a pelear. Tienes que empezar a discernir quién es. Señor, revélame por favor quién es. Bueno, eso es muy bueno, pero también tienes que estudiar, identificar quién es por lo que te acontece, por los síntomas. Cuando tú empiezas a ver los síntomas, puedes entender rápidamente quién es el que está ahí operando en tu vida. Y hay mucho de Persia que hay en la vida de un creyente que quiere triunfar, que quiere salir adelante. Hay mucho, pero normalmente nos concentramos en pedir cosas, en pedir soluciones, pero muy poco nos centramos en pedir revelación para entender lo que está aconteciendo en nuestra vida. Y a veces oramos y pedimos de manera equivocada. Baruch Hashem, que el Eterno nos ha dado su Ruach, y la palabra dice que el Ruach nos enseña a orar conforme a conviene. Cuando estás orando, el discernimiento viene. Cuando estás orando, las visiones vienen. Cuando estás pidiendo y estás orando, vienen ángeles y son ellos los que los tienes aquí, mira, aquí, y te están diciendo así, y es cuando, ¡pum!, viene la luz. Pero si no oras o te cansas, mira, cuando quieres orar y sientes que te pesa la cabeza y sientes que te pesa el cuello, no, mejor al ratito y te volteas. Esa es Persia. Cuando dices, a ver, voy a estudiar el caso, a ver, el cuadernito, a ver. Cuando Persia ataca,
ni la pluma puedes usar para anotar. Y dices, no, mejor al rato, ya después se te olvidó. Esa es Persia. Cuando quieres accionar después del consejo que te da el pastor, no lo haces. ¿Por qué? Porque no sabes. Pero es Parás quien te bloquea y quien te obstruye. Entonces, como puedes ver, Persia no trabaja abiertamente con bloquear bendiciones materiales. Él bloquea, o escúchame, información de inteligencia para ti. Información estratégica, coyuntural, información clave que te va a permitir desatar los nudos que puedas tener, que no te permiten avanzar, que no te permiten ser, que no te permiten tener, que no te permiten saber, que no te permiten ejercer tu fe, que no te permiten conquistar, que no te permiten tener victoria, que no te permiten ganar, que no te permiten avanzar. No es obra de la casualidad que no avances. No es obra de la casualidad que no conquistes, aunque tú desees, aunque tú anheles, aunque tú quieras con todo tu corazón. Y si no avanzas, es porque hay dilataciones en los aires que no permiten que pase a lo visible lo que tú pides o lo que tú necesitas. Pero para que eso llegue, porque desde el primer día contestan, O sea, quiero que entiendas esto y quiero que te indignes si aún no has recibido lo que has pedido, porque desde el primer día viene, desde el primer día ya viene, pero hay bloqueos, hay obstrucciones. ¿Qué necesitan los ángeles guerreros a tu favor para ellos vencer? ¿Qué necesitan? A mi Callaú, dice el chavo. No. Necesitan que tú te muevas. Necesitan que tú ores, que dobles rodilla, que pongas tus manos en el piso, que te humilles. Eso necesitan ellos. Porque entonces es cuando van a decir, Micayaú, ven. O sea, no eres tú, pues. O sea, no eres tú el que prendes la veladora y luego pones al monito ese que va así, y luego está pisando algo acá. No eres tú. Ni mi hermano Miguel tampoco. No, son ellos. Ese ejército está organizado, pero ese ejército requiere motivos, requiere que tú hagas algo para ellos organizarse, reagruparse, volverse más fuertes y reventar lo que está arriba, dilatando, obstruyendo, cerrándote los cielos, y tú aquí desgastándote y no sabes ni por qué. Las cosas no vienen. Entonces, cuando empezamos a enfocar de esta manera, que no vienen las cosas, que no aterrizan las cosas, y tu conducta es una conducta de constante santidad personal, de constante corrección, de constante estudio, que no eres kadosho, que vienes todos los días, que te preparas, que eres disciplinado, que oras el minjá, el arvid, el shaharit, que haces plegaria, que ayudas a tus hermanos, que haces sedacá, que cumples con el Señor en todo. Oye, entonces, ¿qué está pasando? Persia está trabajando. ¿Se te está abriendo la mente? ¿Estás viendo tu problema desde otra óptica? Bueno, dale un aplauso al Creador. Entonces, es así como debes de entender que ese principado, ese hombre fuerte, cuando llega y se planta sobre tus cielos, no va a dejar pasar nada. Y quiero darte una bonita palabra. Todas las bendiciones espirituales están en los cielos, lo dijo el Rab Shaulo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero también dijo esto: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, eso no es contra el vecino, es contra huestes espirituales de maldad, principados, gobernadores de las tinieblas, potestades. ¿En dónde? En las regiones celestes. Los malditos se mueven arriba en los aires. Y si las bendiciones están en los aires y hay una aduana que cuando traspasa esa aduana el bien que tú pides se materializa,
no te pueden, ya los demonios no pueden secuestrar tus bendiciones, pero sí las bloquean y no las dejan pasar. Porque ya les fue arrebatado, ya les fue quitado por el sacrificio. Mashiach los arrebató, se los quitó, los humilló, los pisó, los avergonzó, los enjuició, los culpó y los maldijo. Pero por la ignorancia del pueblo perece, por la ignorancia del pueblo, por su descuido, por su arrogancia, por su necedad, por su mala actitud. Las bendiciones, Parás las tiene cerradas. ¿Cómo ves? Daniel, un hombre disciplinado, ordenado en santidad, comprometido con Elohim, tuvo cielos cerrados. Imagínate nosotros. Bueno, ahí te va. Pero Daniel no tenía a Mashiach. Y nosotros sí tenemos a Mashiach. Y si no está ocurriendo, ¡qué desperdicio! Estamos perdiendo el tiempo. Y Daniel si Daniel estuviera aquí, dijeran, pero qué regazón están haciendo creyentes modernos. ¿Por qué la están regando todos ustedes, cristianos? Nosotros anhelamos tanto al Mashiach y aún así logramos grandes cosas. Con más razón ustedes. No, hombre, nos pusiera como palo de gallinero Daniel y Elías y Zacarías. ¿Cómo no? Imagínate nada más. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso te digo, indígnate. Indígnate, si has pedido mucho y no ha llegado, indígnate. Porque hay gente floja, perezosa, arrogante, que es que los tiempos del Señor son perfectos. Ponte a trabajar. Ponte a estudiar. Ponte a orar. Acuérdate lo que hablamos, Babilonia hace que la persona pierda su tiempo y el Eterno puede hacer que el tiempo se dilate, se expanda, se adelante, se atrase, te añada. O sea, hay tanto a nuestro favor. Así que, a ver, ya vamos a soltar ese dicho cristiano para justificar la flojera, la huevonada, la mala actitud, ¿sí? Y vamos a dejar de ser perezosos, familia. O sea, mira, mientras tú te paras, mientras tú te detienes, mientras tú tienes mala actitud, Parás avanza, Satanás avanza. Porque ¿a poco crees tú que él está quieto? Al menos yo, si un hijo mío, uno de mis hijos, está en peligro o está siendo golpeado por la serpiente, yo no me voy a quedar parado, yo voy a pelear por él. Baruch Hashem, que tengo hijos bajo mi cobijo. Pero yo no me voy a quedar quieto porque tengo recursos, porque Hashem me dio recursos, porque Yeshua me dio recursos y no los voy a subutilizar. Yo no voy a perder mi tiempo, pero también te insto a ti, también te invito a ti, te urjo a ti, muévete, el tiempo es clave. Parás, trabaja con Babilonia y con Egipto para mantener una persona sometida, si es necesario. Dale un aplauso al Creador. Bueno, ya afirmados, ¿se ofendieron? ¿Se enojaron? ¿Se agüitaron? Pues qué delicados. Bueno, si ya estamos en esto, y si ya has entendido que desde el primer día ya venían, tienes que entender que hay una guerra. Ahora, quiero preguntarte, ¿te acuerdas cuando Israel salió de Egipto? Ojo, cuando Israel salió de Egipto con mente de esclavos y salieron a la libertad al desierto y se descuidaron durante 3 días, 4 días el estudio de la Torah, bueno, parte de la Torah, no la Torah total. ¿Quién les dio por la retaguardia? Amalek. Ok, ojo, Amalek es otro espíritu, es Satanás mismo. Amalek atacó con un ejército de hombres materiales, hombres de carne y hueso. Pero arriba había una pelea, arriba en los aires había una pelea. Por eso Moshe, Aarón y no me acuerdo, el padre de Josué,
Subieron a un monte y le levantaron las manos. ¿Por qué? Porque arriba estaba la guerra. Si bajaba las manos Moshe, la batalla se perdía acá en el llano. Y si la subía, la batalla la iba ganando Israel. Entonces, ¿qué estaba pasando? Arriba en los aires había también simultáneamente una guerra que estaba reflejando simultáneamente una guerra física. Ahí está el mejor ejemplo de una guerra espiritual. Pero hoy en día el moderno creyente es muy flojo y resulta que la guerra se materializa y no trabaja y los problemas se van haciendo más grandes y más grandes y más grandes. Y mientras acá se está perdiendo, allá se están ganando en el mundo espiritual las batallas por parte del enemigo. Entonces, ¿quién crees que ayudó a Amalek? Parás, Persia, para impedir el paso de Israel por el desierto. ¿Quién crees que ayudó a Egipto o estaba ayudando a Egipto para impedir que Israel cruzara el mar? Parás, trabajan juntos los malditos, tienen muy buena coordinación, son excelentes estrategas y militares. Pero el pueblo ignorante, no, en Cristo ya nada más. Tiene mejor calidad de vida una persona que hace guerra espiritual que otra que no lo hace. Ve el mundo evangélico, ve el mundo cristiano cómo está, golpeados, enfermos, perdiendo. Pero cuando escuchan al pastor decir, en Cristo somos más que victoriosos, amén, todo el mundo grita, y no es cierto. Llegan a su casa y ven la cruda y fría realidad. Por eso la guerra espiritual es el siguiente nivel de fe al que tienes tú que entrarle, porque si no peleas, no vas a tener victoria. Y si tú peleas para tener victoria, Mashiach te la da. Dale un aplauso. Imagínate el día de tu juicio. Oye, Fer, pero ¿por qué no peleaste? Es que yo creí que en ti era la victoria. Pues sí, mi hijo, pero pues yo te di poder para hollar serpientes y escorpiones, papá. Sufriste dioquis. Es que yo le creí al pastor. Por eso te mandé al judío. Dale un aplauso al Creador. Damos la bendición a todos los pastores que verdaderamente aman a sus ovejitas y desean lo mejor. Pero necesitamos ir a ese nivel, familia. Necesitamos ir a ese nivel. Entonces, como puedes darte cuenta, ¿estamos aprendiendo? ¿Nos estamos gozando? ¿Estás reconsiderando? Ok. Parás, Persia produce ceguera, sordera espiritual, frialdad espiritual y trabaja con espíritus de menor rango que te ministran el doble ánimo, y estos se aprovechan de una impureza del corazón para ministrarte el doble ánimo. Fíjate qué interesante cómo entran por las venas de nuestra propia esencia la maldad de esas ministraciones. ¿Por qué? Porque hay problemas aquí adentro. Si no hubiera problemas aquí adentro, ¿cómo va a entrar el doble ánimo si no hay contaminación del corazón? ¿Sí me entienden? Doble ánimo, mala actitud, mal uso del tiempo, pereza, flojera, frialdad espiritual, desánimo, desinterés, espíritu de derrota, debilidad espiritual, debilidad emocional, debilidad de carácter, falta de entusiasmo, falta de ánimos. Todas esas ministraciones que utilizan nuestras fibras emocionales están presentes. Y si no son, escúchenme bien, si no son debido a una falla biológica o no son debido a fallos psicológicos, emocionales, viene de arriba. Es decir, Parás. Pues bien, Parás, como consecuencia de su trabajo efectivo, no te va a dejar avanzar en tu trabajo, no te va a dejar conquistar, no te deja avanzar. Por más que tú quieres hacer algo, por más que tú quieres emprender, muchos ni siquiera logran hacerlo. Y los que logran emprender, los que logran hacer algo, no avanzan, no extienden estacas, no extienden tiendas, no logran cruzar. ¿Pero por qué? Porque hay un espíritu bloqueando, obstruyendo. Pero ojo,
para cuando el bloqueo está, para cuando la dilatación, tú ya te diste cuenta que la tienes y la estás sufriendo, resulta que ya tiene meses o años allá en el mundo espiritual. Entonces, ¿a dónde hay que ir? A la raíz. No culpar al jefe, no culpar la situación económica, no. Donde hay pobreza, el Hashem da riqueza. Donde hay infidelidad, el Eterno quita y le da al fiel. Eso se llama redistribución de la riqueza en función de la fe y tu relación con el Eterno. A ti no tiene por qué irte como le va al mundo. A ti tiene que irte como dice la promesa que conoces. ¿Estamos de acuerdo o no estamos? Pues sí lo sabes, pero ¿lo crees? Porque no es lo mismo. A ver. No es lo mismo saber que creer. Porque ahí entra otro problema. El espíritu de Grecia, el sabelo todo. El sabelo todo es el espíritu de Grecia. Entonces no es lo mismo saber que creer. ¿Ves cómo Parás se apoya en Babilonia? Porque Babilonia, ¿qué ministra? Creencias equivocadas, creencias erróneas, creencias que te atrasan. Ahora imagínate una mente atrasada, una vida atrasada, una vida bloqueada. Pues, ¿qué va a pasar? No hay avance. Por eso hay tanta gente bloqueada y obstruida que ni se da cuenta que está obstruida. Y hay otros que se regocijan en su atraso. Hay otros que viven contentos en su subdesarrollo espiritual, humano, almático, material. Y eso no puede, eso no es para ti, pueblo. Eso no es para ti, pueblo de Dios. Relaciones matrimoniales, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos en nuestra relación con nuestros hijos? Si hay déficit, hay que trabajar, hay que levantarse, hay que pelear, hay que salvar a la esposa, hay que salvar al esposo, hay que salvar a los hijos, pero no podemos quedarnos, esta es bronca de ellos. No, Señor, es tuyo el asunto. Dale un aplauso al Creador. ¿Dónde está Parás en tu vida? Opera con otro demonio asqueroso, que es el de conformismo. No, estoy bien así. No, ¿para qué ganar más? No, ¿para qué otro negocio? ¿Para qué otra cosa? ¿Para qué otra sucursal? ¿Para qué otro? ¿Se has oído esa gente? ¿Qué te da? Rasquera. La alabanza. ¿Para qué ensayamos, pastor? No, al contrario, son muy disciplinados ellos. Los estudiantes. Hay estudiantes que se cambian de carrera como cambiar de calceta. Y es que no le entiendo. Hay estudiantes que estudian psicología, que estudian arte, literatura, pintura, porque le sacan a las matemáticas, porque le sacan a los números. Y acá los economistas, los ingenieros y los contadores, ¿sí? Pero ¿por qué piensan así? ¿Por qué le tienen miedo a las integrales? ¿Por qué le tienen miedo a las derivadas? Porque hay un bloqueo, hay una obstrucción aquí que dicen que las matemáticas no son para él o para él. No, sí son para todo mundo, ciencia que viene de arriba. Por eso, a ver, estudiantes, a cualquier nivel, padres, madres, hijos, hay que empezar a ver los bloqueos. Hay que empezar a ver dónde están los nudos. Hay que empezar a ver dónde están las dificultades que no se logran solventar. Porque ahí está Parás metido. Este maldito demonio va a impedir que ores. Va a impedir que digas, a ver, hoy voy a dejar de pedir, pero sí voy a pedir información. Lo vas a tener encima. Y vas a entrar a orar y te pesa aquí el cuello y no puedes concentrarte y llora un chamaco y llora el otro y te suena el celular, nunca te hablan y te suena el celular. ¿Por qué? Porque es obstrucción, porque es bloqueo. Llueve y se va la luz y te cortan el internet, ya no puedes ver la prédica. ¿Sí? Quieres prender el carro y no prende el carro, y cuando prende te lo chocaron y está en el taller y está detenido y tú a pie o en el micro y no logras avanzar, se te descompuso, no llegaste a la quincena, no hubo para las reparaciones. Bloqueo. El marido detrás de la marida. Sí, oye, no está el desayuno. Bueno, me voy a desayunar a otro lugar y ahí van a las viandas y estoy lleno de gente y no logra desayunar el marido. Sí, y cosas de esas. Son sencilleces, pero también hay cosas muy dolorosas.
Les doy las cosas sencillas para que analicen su propia vida y puedan ustedes discernir dentro de qué área de tu vida que puedas tener problemas esté operando Persia y lo puedas reconocer y digas, caray, a ver. Hay parejas, yo conozco parejas que dicen, nos hemos casado y no vamos a tener hijos. ¿Por qué? Por egoístas. Porque así estamos bien, somos libres y podemos viajar y podemos hacer lo que queramos. Fíjense nada más la obstrucción mental que hay tan grande. Persia utilizó a un espíritu que se opone al mandamiento de fructificar y multiplicarse. Y así empiezas a desbaratar. A ver, Parás también obstruye la alegría y el gozo conyugal. Parás también se opone a la prosperidad económica. Y por más que trabajen, y por más que 2 trabajos, 3 trabajos, y esto y el otro, innoven y hagan cosas distintas, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque hay un demonio ahí arriba, dilatando los aires, dilatando los cielos, para que tú no logres prosperar. ¿Cómo andamos como padre, como madre, como hermanos, como trabajadores, como empleadores, como empresarios, como hijos de Dios? O sea, así tienes que empezar a irte área por área, porque estos malditos así se organizan. Es un ejército colegiado. Tienen especialidades para cada área de la vida del hombre. Parás es importantísimo para que Satanás prospere en la obra de destrucción, robo, muerte y perdición eterna. Sin Parás, Satanás no puede trabajar como lo ha hecho con tanta eficiencia. A ver, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Quiere decir que hay un conocimiento que se tiene, pero hay otro que no. ¿Dónde está? Bloqueado. Aquellos que oyen mi voz son de la verdad. Traducción, y los que no son de la verdad no oyen su voz. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo. Persia vuelve sordo a la oveja, y cuando se escucha la voz del pastor, la oveja sordota no oye. Eso no puede ser, ¿o sí? Está ocurriendo. Entonces, como puedes darte cuenta, las áreas de incidencia de Persia son muy, muy, muy vastas. Y es tu trabajo identificar y empezar a tumbarlo, empezar a destruirlo. Vente el martes. El martes venimos 15 o 20 personas nada más. ¿Y los demás? Están desbloqueados, yo creo. ¿Cómo ven? Ahora, bueno, ok, ¿cómo pelear contra él? ¿Cómo vencerlo? Daniel nos dice cómo. ¿Sí? Daniel nos dice cómo, y también Yeshua. Mira, te lo repito. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. El ángel le está dando la estrategia a Daniel. ¿Qué es lo que está diciendo él? ¿Qué es lo que está haciendo? Está reconociendo la acción persa en su trabajo. Eso es reconocer quién está obstruyendo y quién está bloqueando. Tú tienes que reconocerlo. Ahora, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, bueno, ya es todo demás. ¿Qué es eso? Tengo que volver, tengo que regresar, tengo que, traducción, hacer resistencia. Pero él no lo hace si Daniel no insiste. Daniel tuvo la fortuna de que le contestaron en 21 días. ¿Cuántos días, semanas o meses tienes sin que venga la provisión de tu bendición? ¿Te gustó la pregunta? ¿Muchos? ¿Quién está fallando? ¿Micayahu?
¿El ángel misionero o tú? Tú estás fallando, te falta entrenamiento. No vienes los martes. No oras lo suficiente. Y a veces ni oras. Date un aplauso al Creador. Reconocimiento. A eso le llamamos nosotros en la guerra espiritual lo que es denuncia. Nosotros denunciamos, es decir, reconocemos la obra satánica que nos ha golpeado y lo denunciamos ante el Padre. Es la exposición del daño, de la oscuridad en nuestra vida ante la fuente de poder. ¿Ok? E insistir. Esa es la propuesta de Daniel. Mashiach propone lo siguiente. Déjame te lo leo. Mira. ¿Está buena la prédica? ¿Te falta prosperar en algún área? ¿Cómo vas a salir de aquí? ¿No escuché? Mira, ahí te va. Persia, cambia tus lágrimas en algunos momentos por gozo. Persia, cambia tus lágrimas por gozo. Persia, cambia tus privaciones por provisiones. Persia, cambia tu enfermedad por una aparente salud. Te da dulces para seguirte controlando. Dejes de orar, te descuides y después te quiera meter al horno de fuego como a Daniel. ¿Qué te parece la revelación? Cuando recibas bendición, cuando recibas progreso, alégrate, pero no dejes de seguir peleando. No puedes descuidarte. No puedes privilegiar las cosas del mundo por tu formación, tu ejercitamiento espiritual, porque eventualmente se regresa el problema y todavía peor. Mashiach nos propone esto. Ninguno, Marcos 3:27, ninguno, es decir, nadie puede entrar en la casa. ¿Qué es la casa? Tu alma. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte, el que domina un área de tu vida, el que controla un área de tu vida o de tus seres queridos. Nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear. Eso habla de fuerza. Eso habla de sometimiento. Y Satanás por mucho tiempo, cuando andábamos despistados, cuando andábamos descuidados, cuando caminábamos en ignorancia, él se posicionó de áreas de tu vida y las sometió junto con sus riquezas. Pero esto también funciona en la dirección contraria. Hay huéspedes o puede haber huéspedes en tu alma, en tu casa. No puedes permitir que coexistan dentro de ti, contigo. No puedes permitir eso. Y Mashiach te está diciendo hoy que tienes que primero atarlo. ¿Y qué hacemos los martes cuando no vienes? Atamos, y no nada más atamos, le cerramos el hocico, lo encadenamos, lo llevamos al banquillo, lo enjuiciamos, lo culpamos, lo maldecimos, lo atormentamos y lo largamos. ¿A dónde? ¿Al aire? No, al aire no.
a las profundidades del abismo. Mashiach te está diciendo que hay que atar a ese demonio. Mashiach te está diciendo que hay que tumbarlo desde donde él está. Hay que hacer guerra. Y quiero cerrar con esto. Tener obstrucción y bloqueo en tu vida, a partir de hoy, no es una gracia. O sea, si tú tienes conciencia que hay áreas de tu vida bloqueadas, que no fluyen, no puedes quedarte con los brazos cruzados diciendo es que yo no sabía. No puedes, no debes hacer eso, es una irresponsabilidad. Y no estamos para eso. Estamos para lo contrario, para levantarnos en armas. Si has gozado de bendiciones en ciertas áreas donde hay obstrucción, te están dando a tole con el dedo. Tienes que consolidar las áreas de tu vida y patear a Persia. Y no deberás de descansar hasta echarlo fuera de tu vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vas a trabajar? No sea que te ocurra lo que le pasó a Daniel. Daniel, hombre justo y muy amado por Dios, célebre en la cultura donde él fue cautivo, con amplias libertades y gozo de poder y autoridad e influencia, pero nunca salió de su cautiverio. Dale un aplauso al Eterno.